Son las 10 de la mañana, 40 minutos. Continúa Simple y Claro aquí en el Deber Radio. Saludo a Daniel Rodríguez, que está con nosotros. Él llega desde España para promocionar un poco lo que va a ser el curso para hablar en público. Dirán ustedes, pero si todos hablamos en público, todos conversamos todos los días. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya conocido aquí en el Deber Radio porque estuviste en una primera oportunidad y ahora una segunda para este curso. ¿Es tan difícil hablar en público? Es difícil hablar con eficacia. Hablamos todos los días y nos entienden y nos hacemos entender y escuchamos. Lo que ocurre es que estamos hablando de conseguir la excelencia comunicativa, estamos hablando de lograr una mayor eficacia comunicativa, estamos tratando de llevar la comunicación a un nivel superior. Y por ejemplo, en esta ciudad que es una locomotora de Bolivia, que es una ciudad emergente con tantos emprendedores y con tantas empresas, yo estoy convencido de que la comunicación va a resultar determinante en muchas organizaciones. La comunicación de los equipos, la comunicación de los equipos con los clientes, con los proveedores, la comunicación con las instituciones. Entonces, hacer eso de una manera excelente requiere técnica y requiere también ensayo, entrenamiento. Mucha técnica. ¿Qué puntos podrías tú mencionar vitales para poder, primero romper porque deben haber etapas, ¿no? Romper el miedo escénico. No es lo mismo hablar frente a un micrófono que hablar frente a muchas personas. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tú recomiendas? Hay algunos estudios que dicen, fíjate Paola, que el miedo escénico afecta a un 25% de las personas, se trata de una fobia social, así que es verdad que hay personas que lo pasan muy mal cuando tienen que hablar en público, por ejemplo, cuando tienen que hablar en una boda o cuando tienen que hacer una intervención dentro de su empresa, dentro de su organización, de su asociación o de su sindicato, así que el miedo es un elemento que tenemos que intentar resolver. Lo contrario del miedo es la seguridad, así que debemos de buscar todos aquellos elementos que nos den seguridad cuando hablamos en público. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la planificación de lo que vamos a decir. Hay dos protocolos que podemos seguir. Primero, el protocolo personal, que tiene que ver con todos los elementos que el orador debe de hacer para hacer esa intervención con eficacia, y ahí está la planificación de lo que va a decir, el ensayo de lo que va a decir, y luego el segundo protocolo es el protocolo escénico. Todo lo que tiene que ver con el lugar donde va a intervenir, la sala donde va a intervenir, comprobar, por ejemplo, que el ordenador funcione, medir la distancia que hay desde la tarima en la que va a hablar al público, saber cómo suenan los micrófonos. Así que protocolo personal y protocolo escénico. Tener todo bajo control, de alguna manera. Y sobre todo un elemento que se utiliza también en el deporte de élite, que es la visualización de lo que va a ocurrir. Es decir, que antes de hablar en público debemos de introducirnos en una especie de estado emocional que nos haga visualizar lo que va a ocurrir, una concentración plena de que dentro de unos días vamos a hablar en público y sobre todo una visualización de vernos a nosotros mismos hablando en público con corrección. Uno de los elementos que sobre todo influyen cuando hablamos en público son los diálogos internos que tenemos con nosotros mismos diciéndonos que no va a salir bien lo que vamos a hacer, y eso es muy perjudicial. Cuando nos decimos no me va a salir, mi jefe ha venido y entonces me va a salir peor, tengo vergüenza, no sabía que la sala era tan grande y que iban a venir tantas personas. Hacer un reconocimiento de campo entonces, antes de claro, iniciar, saber dónde uno se va a desenvolver. Pero sobre todo no hablarnos mal, Paola, de lo que va a ocurrir. No predisponernos. Exactamente, sino que al contrario, tener una predisposición positiva, una emoción positiva y un lenguaje positivo. Lo peor que podemos hacer antes de hablar en público es decirnos a nosotros mismos que va a salir porque mal. Nos autosaboteamos, ¿no? Claro, está muy demostrado ya que el lenguaje positivo ayuda a crear una realidad positiva. Así que eso también vale para nuestra vida cotidiana. Si nos estamos diciendo todo el día que no podemos hacerlo, que no podemos hacer algo o que nos va a salir mal, seguramente saldrá mal. Ahora, tiene que ver el hecho de que cuán determinante es que una persona en específico ingrese al recinto donde estás tú, porque puede ser el jefe o puede ser un familiar o alguien que no esperabas y te invade ese temor de que puedan burlarse de lo que estás diciendo, de que tu intervención no va a ser las mejores. ¿Qué hacer en ese momento? Yo creo que debemos de pensar varias cosas cuando hablemos en público. En primer lugar, pensar que la sensación que uno tiene cuando habla no es percibida exactamente por la persona que escucha. Es decir, que cuando uno siente una cierta tensión o un miedo escénico, no significa que las personas que nos estén escuchando
lo perciban al 100%. Siempre es inferior lo que el público percibe que como lo siente el orador, y eso nos tiene que tranquilizar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pienso también que debemos de asimilar que hablar en público no es un examen. Hablar en público es un acto respetuoso, generoso por parte de las personas que nos escuchan, pero no debemos de considerar que se trata de un examen por parte de las personas que nos han venido a escuchar. Así que puede haber personas en el público que compartan lo que decimos, puede haber personas que no lo compartan, y por eso nosotros no vamos a dejar de ser las personas que somos. Así que debemos de, en mi opinión, sentirnos seguros y fuertes en relación a que nosotros vamos a compartir una experiencia, una vivencia, una información, y no pasa nada porque haya personas que no lo puedan compartir. Así que debemos, yo creo que, de relativizar el hecho de que hablar en público no significa el que los demás nos tengan que auditar o que nos tenga que dar vergüenza. Por eso es importante quererse a uno mismo y generar una autoestima en relación a lo que vamos a hacer. Bueno, son primeras pautas. Después de la pausa les proponemos seguir hablando con nuestro invitado Daniel Rodríguez. Y claro, usted dirá, no, a mí me complica mucho esto de hablar, tengo que vender, estoy en esta área que de verdad me gustaría desarrollar, pero con un cliente me trabo y no puedo y no estoy alcanzando mis metas. Vamos a tener más pautas para ustedes con un experto y sobre este curso para poder hablar en público y tener una comunicación que sea acertada además. Ya volvemos, amigos. Recibí el periódico El Deber en la comodidad de tu casa u oficina. Suscríbete hoy mismo al 810-0089. Llegó la hora de adivinar qué tienen en común un sándwich de chola, unas salchipapas, una pizza y una hamburguesa. Que todas las puedes pedir a tu domicilio por Pedidos Ya. Descarga ahora mismo la aplicación de Pedidos Ya y pide la comida que más te guste en tan solo 3 pasos. Elige tu restaurante, ordena lo que más quieras comer y elige tu forma de pago. Es así de sencillo y está disponible en Bolivia con los mejores restaurantes: Burger King, La Gaira, Hot Burger, Açaí Bar, Hooters, Wrap and Roll, Sushi Flash, Johnny Rockets, Subway y muchos más. Ahora ya sabes lo que tenemos en común. Pedidos Ya, la mejor forma de pedir. Estoy cansada de las goteras de mi techo. ¿Qué hago? Póngale Sikafil, el impermeabilizante acrílico que protege tus techos con su elasticidad, transitabilidad y mayor durabilidad. ¿Y qué hago con la humedad de mis paredes? No hay problema, póngale Sika Murolast Frente, el revestimiento elástico impermeable de alta resistencia y durabilidad a la intemperie, especial para fachadas en vivienda y edificios. Sikafil y Sika Murolast, la solución de verdad. Ambos son de fácil aplicación. Adquiérelo en tu ferretería de confianza. A comer muy sabroso, a comer delicioso, todo que sea con cerdo. Buen provecho y a comer. Al horno, a la olla, a la plancha o a la parrilla. Para cenar o para almorzar, la carne de cerdo es ideal. La próxima vez que prepares hamburguesas, milanesas, saice, majadito o pique macho, que sea con cerdo. A comer muy sabroso, a comer delicioso, todo que sea con cerdo. Buen provecho y a comer. No te olvides, busca el sello Adepor. La Unidad de Educación Continua SENACE, perteneciente a la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, ofrece capacitaciones destinadas a promover la actualización de conocimientos basados en diversas metodologías y programas de aplicación prácticas con temas de innovación en las siguientes áreas: gestión empresarial, sistema de gestión, ingeniería y mantenimiento, tecnologías de la información e idiomas. Contáctanos al 736-56072. Búscanos en Facebook como SENACE UPSA o visita nuestro sitio web senace.upsa.edu.bo. Nirvana y Oscar. Mente, poder y misterio. ¿Tienes problema de pareja? ¿No eres feliz en el amor? ¿El hombre o la mujer que amas te es infiel? ¿Te sientes humillado, poco valorado o ignorado? ¿Tu relación sentimental se apagó o estás a punto de separarte por cosas que aún no comprendes? ¿Deseas revivir, cambiar esta situación en tu vida? Encuentra la solución en Horas con Nirvana y Oscar. Ellos realizan trabajos simples, temporales, definitivos, eternos, poderosos, total privacidad. Atienden todos los días. Comunícate al teléfono 781-97052. Triunfa en el amor. Seguimos avanzando hacia la mayor audiencia. 103.3 FM, la radio.
Estamos conversando con Daniel Rodríguez, periodista. Además, él está encargado de dar un curso. ¿Qué será cuándo, Daniel? Será el próximo día 26 en la calle Alberto Celgene, ¿lo digo bien? Celeme, lo decía mal. Celeme 340, en la zona de Equipetrol, ¿eso lo digo bien? Sí, está muy bien. En Equipetrol, en la calle Celeme, entonces, ¿desde qué hora? Desde las 9 hasta las 13:30. Así Muy que bien. será un curso eminentemente práctico, nos vamos a entretener, lo vamos a pasar bien y sobre todo vamos a conocer claves prácticas para hablar en público y también para hablar en el ámbito interno de las organizaciones. Todas las personas hablamos en público, todos somos profesionales y estoy convencido de que hay muchos momentos en la vida de cualquier profesional en el que nos jugamos mucho. Tener que decirle algo a nuestro jefe, tener que decirle algo a nuestro equipo, tener que aceptar algo que nos digan, un cambio, por ejemplo, dentro de la organización. Así que es muy importante el tener la técnica y sobre todo la eficacia para poder comunicar cualquier cosa con eficacia. Bueno, habíamos hablado de una presentación en público y planificar, que era uno de los aspectos más importantes. ¿Segundo paso? El segundo paso es ensayar, algo que en el mundo hispanohablante y en el que yo me incluyo como español, pues nos da mucha vergüenza, porque tenemos mucho más sentido del ridículo que, por ejemplo, los norteamericanos o los ingleses. No hay más que verlo. Uno va a un congreso, a un acto internacional donde haya una persona, un profesional norteamericano o una persona del ámbito anglosajón y destacan con su comunicación. Y seguramente destacan por su comunicación por dos motivos. En primer lugar, porque en su sistema educativo les han enseñado de niños a hacer exámenes orales y no escritos, como en el mundo hispanohablante. Y en segundo lugar, porque tienen menos sentido de la vergüenza que nosotros. Por tanto, les da igual mucha salir. soltura, ¿no? Mucha soltura, exactamente. Mucha espontaneidad también. Así que esos dos elementos son importantes. La manera en la que nos han enseñado a aprender y luego también el miedo a la vergüenza. Esto en algunos países está cambiando, por ejemplo en España ya está cambiando, ya hay algunas escuelas que por ejemplo han colocado a los alumnos en el colegio en mesas en las que se sientan 4 niños alrededor, 4 niños y 4 niñas, ¿no? Y ya no es como había antes, un pupitre individual mirando hacia el profesor. Ahora eso ya está cambiando, está fomentando el diálogo y eso es bueno. Y si me permite una recomendación a todas las personas, a todos los padres que nos estén escuchando, es muy importante que los niños de pequeño hagan acciones que tengan que ver con el ámbito escénico, que vayan a actividades teatrales, a cantar, a tocar instrumentos. Es muy importante todo eso de niño. Va a ayudar en el desarrollo. Va a ayudar en el desarrollo y sobre todo les va a dar esa seguridad de perder el miedo escénico, porque luego esos niños se hacen adultos. Y nosotros tenemos la posibilidad desde hace muchos años de trabajar con esas personas adultas que realmente lo pasan mal, que realmente no están habituadas a estar en un escenario y por tanto la vida profesional les lleva a tener que estar en un escenario y no tienen los recursos para hacerlo con eficacia. Ahora también tú podrás ayudar a la gente que tiene que hacer, bien lo decías, intervenciones familiares o permanentes en la oficina. Uno de los momentos más difíciles, sin lugar a dudas, es el hecho de pedir, por ejemplo, un incremento, un ascenso o las vacaciones después de algún tiempo. En esas situaciones tan cotidianas, pero también si no tenemos una comunicación asertiva, si no logramos ese contacto, no vamos a obtener lo que estamos buscando. Desde luego, por eso decía que hablar con eficacia es algo muy relevante en cualquier aspecto profesional. Puede ser hablando en público, hacia público que no conocemos y también en el ámbito interno. Y por eso decía que nos jugamos muchas cosas, ¿no? Que nos den unas vacaciones, que nos den un aumento de sueldo o simplemente, como tú muy bien decías, el negarnos a decir algo, porque también aprender a decir no es muy difícil y eso se llama la asertividad. Así es. El poder decir no sin tener que enfadarnos y hacerlo de una manera cordial. Para mí lo importante en ese caso, cuando vamos a tener conversaciones unidireccionales, es decir, con una sola persona o con 2 o con 3 personas, es muy importante que el emisor, el que va a trasladar el mensaje, tenga claro el objetivo que quiere lograr y sobre todo también que considere las expectativas de la otra persona, o dicho de otra manera, ¿qué me va a poder decir la persona con la que voy a hablar? Es decir, si yo le pido unas vacaciones que, por ejemplo, supera a los días que me corresponden, ¿qué me va a poder decir?
la persona que coordina mi trabajo. Puede decirme que sí, puede decirme que no, puede decirme que sí, pero no todos los días que yo le estoy planteando. Es decir, se trata también de planificar los escenarios que pueden ocurrir, para que yo como emisor también tenga preparadas las respuestas a esa intervención. Así que planificar tiene mucho peso, claro, entonces. Volvemos a la planificación, claro. La planificación. Bueno, en 4 horas ustedes van a poder aprender, van a poder interactuar. Me imagino que va a ser muy entretenida y además de mucho enriquecimiento estas 4 horas y media. Sí, es un curso eminentemente práctico, muy entretenido. Hacemos ejercicios individuales, hacemos ejercicios en común. Trabajamos también con elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la música. Trabajamos con el metrónomo para medir las pausas, porque generalmente no solemos hacer las pausas de una manera adecuada. Las personas que habitualmente tienen miedo escénico lo que hacen es rellenar el silencio, por ejemplo. Entonces nos cuesta mucho, ¿no?, mantener el silencio después de una frase que decimos. Así que trabajamos con el metrónomo, que es ese aparato que mide los tiempos de un compás de una canción, y entonces utilizando ese instrumento, ese metrónomo, lo que hacemos es medir los silencios. Qué interesante. Bueno, si está usted interesado, de seguro que sí, lo invitamos nuevamente. Le voy a pedir a Nona, que también está por acá, y gracias por acercarnos esta entrevista. Gracias, ¿Hay Paola. algún teléfono? Sí, tenemos el 776-010-32, está habilitado para poder responder todas las preguntas que tengan al respecto. También ¿Tiene que haber un registro previo para poder participar? Exactamente, porque tenemos un cupo de personas, como decía Daniel hace un momento, se necesita mucha práctica y los cursos incluyen la práctica. Si nos buscan en Facebook, estamos como ICE Bolivia, ICE Bolivia. Muy bien, ahí entonces tienen información. Daniel, bienvenido siempre a Bolivia. Muchas gracias, un placer estar en esta extraordinaria ciudad y en este estupendo país. Bueno, a disfrutar entonces y lógicamente a empaparte un poco de todo lo que significa nuestra gente, nuestras ideas, y lógicamente nosotros aprovechar esta oportunidad. Bienvenido. Muchas gracias, ya me he aprendido eso de belleza, ya me lo he aprendido, Muy bien. Gracias. Vamos, amigos, a agradecerles por su sintonía. Volvemos Dios mediante mañana a las 9, siempre aquí en 103.3.